Bienvenidos nuevamente a otro de los estudios bíblicos que damos aquí en la Iglesia Bautista Nazaret, esperando que Dios hable a través de su santa palabra a tu vida para la edificación. Me gustaría ir de lleno al tema de hoy. Vamos a leer los primeros 3 versículos del Salmo 37. Salmo 37, los primeros 3 versículos, dice de la siguiente forma: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Padre, por los méritos de Jesús nos acercamos al trono de tu gracia para pedir dirección. Te rogamos, Señor, de que tú ministres a todos aquellos que nos están escuchando en esta hora, y que lo que digamos, Señor, sea de gran edificación a la vida de cada uno, y que todo traiga honor y gloria a tu maravilloso nombre. Por los méritos de Jesús oramos humildemente. Amén. Hace apenas unos días, ante los disturbios que han habido tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, una amiga escribe en el Facebook de la siguiente forma: ¿por qué la maldad siempre prevalece? ¿Por qué la maldad siempre prevalece? Por otro lado, tengo unas amistades de Venezuela y la gran mayoría de ellos, que son buenos cristianos, han dicho de la siguiente forma, especialmente uno de ellos, dice: al ver todo esto y lo que está sucediendo en el mundo y en mi país, me dice la persona, pues nada me motiva excepto una sola cosa: el segundo retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este mundo nada ofrece. Si nota en ambas aseveraciones, hay una emoción interna, y también hay algo que nos hace ver la frustración de cada persona. Hay una gran frustración cuando ve que la maldad es constante todos los días, la dirección en que los medios nos llevan y la forma en que toman las noticias, y en vez de dar noticias lo que dan son opiniones políticas. Y la gente desespera por saber cuál es la verdad y qué esperanza hay en este mundo. Por otro lado, en estos días aparece un ateo haciendo mofa y burla precisamente de un grupo ministerial que ha caído en desgracia, y lo toma como ejemplo para hablar de cuán ignorantes somos los cristianos desde la perspectiva de ese ateo. Es abogado y utiliza ciertas leyes y acusa a los cristianos de que el problema que los cristianos tenemos es que los cristianos, dice él, basamos nuestras creencias, fíjate bien, en las emociones. En otras palabras, que si nosotros estamos en una iglesia y se nos paran los pelos, ustedes saben, entonces decimos que eso es de Dios. Usted va viendo. Dice él, eso es un problema terrible que los cristianos tienen, porque es como ellos sientan y no conforme a los hechos. Esa es la acusación que él hace.
y se burlan. Hay otros que se han burlado cuando los cristianos van, por ejemplo, al Capitolio a orar para que Dios intervenga en unos asuntos que realmente preocupan a las familias. Y hay burlas. Y se desacredita a aquellos que creemos en Jesucristo. David entonces en el Salmo 37, que quiero que mires conmigo, escribe sobre situaciones parecidas a las nuestras. David, mire, escribe en el versículo 25, nos da a entender que él escribe en la vejez. Dice, joven fui, ya eso pasó, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aquí tenemos a un David anciano, y en todas las experiencias de su vida, y cuidado que David tuvo pruebas y pruebas, hace aquí una comparación en su vejez de cuál es el camino de los malignos. Y la primera cosa que dice es al creyente, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. La palabra que debe estar traducida ahí con más fuerza en los mejores escritos de los expertos en hebreo, debe leer así: que no te acalores, que no te encolerices, que no explotes de rabia o de ira ni de envidia. Dicho sea de paso, si vas conmigo al verso 8 del mismo Salmo, dice el consejo de este anciano David: deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Observa eso. David sabe estas cosas por revelación de parte directamente de Dios. Y te dice, ante la situación por la cual atraviesan los creyentes en todo el mundo, y uno como que se pudiera entrar en la ira, dice, no lo hagas así. No dejes que la ira, la rabia, el enojo controle tus emociones. No lo dejes. Y te advierte, deja la ira y desecha el enojo. ¿Vas viendo? Por tanto, cuando tú ves estas cosas, él hace aquí unas comparaciones, y yo he tomado este salmo y lo he dividido en aquellas cosas que tienen que ver con los malignos. Y también pongo otro bloque, lo que tiene que ver con los justos, los que conocen a Dios. Por ejemplo, vamos a ver cuáles son los resultados para el maligno. El verso 9 que acabamos de leer dice que los malignos, esos que prosperan haciendo maldad, que son mentirosos, embusteros, maliciosos, dice, serán destruidos. Primera advertencia. El verso 10 dice, pero de aquí a poco no existirá el malo. Ese es el destino de ellos. Observarás su lugar y no estará allí. Verso 13, dentro de este bloque.
el Señor se reirá de él, o sea, del maligno, porque ve que viene su día. Su día, tarde o temprano, crea en Dios o no crea, tarde o temprano, tendrá que dar cuentas delante del Dios Todopoderoso, que todo lo ve, que todo lo sabe, tendrá que dar cuentas de sus hechos. Y lo peor del caso para el maligno, que la única cosa que puede limpiar su corazón, su conciencia, su pecado, es la sangre de aquel que murió en la cruz del Calvario, que es un regalo de Dios, que con la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad cuando se recibe al Señor Jesús como Salvador personal. Alabado sea su nombre. Observa bien esto. El verso 14 dice también sobre los malignos: los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Mira eso. Está diciendo David al creyente: ellos usan la violencia, pero ustedes no la van a usar. No deben, porque a Dios le desagrada el que se utilice la violencia para obtener las cosas. Así no es. En el reino de Dios no es así. El cristiano se caracteriza por su bondad, por su honestidad, por su rectitud, por su comportamiento, y así sucesivamente. Y hace una comparación aquí de aquellos que tienen mucho y aquellos que no tienen, aquellos que tienen poco. Miren lo que dice el verso 16. A mí me fascina esto. Dice: mejor es lo poco del justo. El justo es aquel que conoce a Dios, que tiene una relación personal con el Señor. Dice: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán, dice, quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Así que tú puedes imaginar todas las riquezas que puedan tener todos estos billonarios que han utilizado sus recursos para promover sus agendas y su maldad. No tienen paz. En cambio, el justo, aunque tiene poco, por comparación tiene muy poquito. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es una riqueza envidiable. Sí, es una riqueza maravillosa tener paz en el corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, la violencia hay que descartarla, hay que eliminarla del pensamiento de los creyentes. También nos dice en el verso 20, al hablar de los malos, dice: mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Así es el camino de los impíos, de aquellos que hacen maldad. El versículo 35, que es otro más que debemos tomar en cuenta. David, ya con su experiencia, dice: vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. ¿Quién se acuerda, por ejemplo, quién era el faraón en la época de Moisés? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Pero todos sabemos quién es Moisés. De los malos no se escribe, no son ejemplos, no inspiran. ¿De quién se
se escribe de aquellos que son justos, de los que llevan el camino de la verdad, que la enseñan, porque la verdad es exclusiva de Dios. La mentira es exclusiva del diablo. Así que cuando miramos todo esto, uno tiene que pensar. Me queda un versículo que es el 38 para los malignos. Dice, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. ¿Ya viste? Ya el juicio está hecho sobre los malos. Por eso es que David al principio, en ese versículo 1, hace sentido. De una manera muy clara dice, no te impacientes. O sea, no te pongas rabioso, no tengas ira a causa de los malignos. Porque ya el destino de los malos es ese. Ahora mira bien. Algo que hay que observar. En esta semana estaba yo mirando una entrevista que me resultó ser fascinante a la profesora Carissa Ellis de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Ella es profesora de filosofía y ética de esta universidad y habla ambos idiomas muy bien. Escribe un libro que se llama en inglés Privacy is Power. En otras palabras, al español sería traducido, la privacidad es poder. Y dice, why and how you should take back control of your data or your data. En otras palabras, ¿por qué y cómo debemos retomar el control de nuestra data? Y pone cosas alarmantes en su estudio y ella es una experta en esto. Y señala, no desde una perspectiva cristiana, porque ella me da la impresión que habla desde la antropología y siendo una experta en este sentido de la privacidad y la ética que tiene que ver con la privacidad. Ella dice que si no cuidamos nuestra privacidad, China y Rusia utilizan los medios de comunicación, especialmente en el Internet, para obtener toda la data de lo que nosotros hacemos. Escucha bien, de todo lo que nosotros hacemos. Se llega a mencionar en la entrevista que la privacidad define nuestra identidad digital. Estamos hablando ahora de otro idioma. Identidad digital. Si no cuidamos la data, perderemos también la democracia. Porque si cae en manos nuestros datos, nuestra información privada y personal, en manos de los malignos, ellos saben cuándo entramos, a quién llamamos, lo que comemos, lo que compramos, el carro, nuestros préstamos, a quién, a dónde vamos, dónde estamos, a quién escribimos. Usted puede imaginar toda la información tuya que es privada, ya la tienen en los medios estos individuos, estos gobiernos, China. Quiero que observes esto bien. Mira esto. Ella menciona que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando no existían estos medios que tenemos ahora, había una persona que había hecho unas estadísticas en Holanda, donde se tomaban los datos de cada individuo que vivía en Holanda y también a qué religión pertenecían.
¿Dónde estaban sus abuelos? ¿Dónde estaban sus tíos, sus hermanos, sus familiares? ¿De qué pueblo provenían? Esa data cayó en aquel entonces, en la Segunda Guerra Mundial, en manos de los nazis. Y las estadísticas al día de hoy nos revelan que debido a esa data, ellos encontraron al 73% de los judíos que vivían en Holanda. Y ya ustedes saben cuál fue el resultado. Fueron asesinados en los campos de Auschwitz. Horrible experiencia. En cambio, en Francia, como no tenían la data, solamente encontraron un 25% de los judíos. ¿Tú vas viendo? Entonces, dentro de este plano, se estaba hablando que fueron violados los derechos universales. Pero no podían definirlos desde la perspectiva de la antropología, sino que los derechos que ahora hablamos y en la Constitución, tanto de Puerto Rico y de Estados Unidos, habla de derechos inalienables, que quiere decir que esos derechos son dados por Dios. Por tanto, cuando ella, que siendo una profesora de filosofía, nos está alertando a nosotros que eso puede volver a repetirse, cuando la información de todos los datos de nuestra vida personal cae en manos del maligno. Dice, la falta de privacidad le da a otro el poder de interferir con tu vida. Piensa en esto. Dicen algunos, pastor, ¿qué podemos hacer? A mí me encanta escuchar a la gente que es sabia. Y David, que era un hombre de Dios y sabía bien lo que estaba diciendo, dice que nosotros debemos en todo tiempo y ante las amenazas que existen al día de hoy de perder nuestra privacidad e incluso el derecho a ejercer en forma libre la adoración, el congregarnos como iglesia del Señor, el predicar la palabra y decirle al pecado, pecado, y al pecador, pecador, y presentar la solución al pecador, que Cristo es la solución, que fuera de Él no hay quien salve. Y si somos perseguidos por eso, amén. David dice en el verso 4 del Salmo 37, escucha esto bien: confía en Jehová y haz el bien. Pero en el verso 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Subraya eso. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones ¿de qué? De tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que hagas a Dios tu felicidad. Que Dios sea tu felicidad. Dios es real. Te puedo dar un ejemplo. Pablo y Silas, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, ve allí un momentito conmigo. Mira la experiencia de este hombre. Verso 23. Hechos 16, 23 al 25. ¿Lo tienen? Dice, después de haberles azotado, o sea, el gobierno azotó ¿a quién? A Pablo y a Silas.
después de haberles azotado mucho, o sea que les dieron una paliza, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Oye, no pudo haber sido peor la experiencia del apóstol Pablo y su acompañante Silas. Mira lo que está diciendo. Les han dado una paliza por haber reprendido a un demonio que sale de una joven que recibió libertad. Mas sin embargo, ¿cuál es el resultado? Lo metieron preso y lo metieron en el peor lugar de esas cárceles, en un calabozo oscuro, profundo. Pero ellos tomaron la decisión de confiar en el Señor. En otras palabras, cuando malas cosas nos pasan, en vez de sumergirnos en el llanto y en la amargura, debemos dar redirección a nuestras emociones. Redirige tus emociones. Haz lo que hace Pablo y Silas. Mira el resultado. Adoraron a Dios. Cantaron. Estaban en oración. Y asimismo Dios sacudió la tierra. Hubo un temblor, pero si siguen leyendo, van a ver el resultado de eso. Que este carcelero, cuando ve lo que sucedió, llega un momento en que le hace la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y Dios obró un milagro y ese carcelero se convirtió y se bautizó con su familia. Observa, aquí lo importante es que Dios sea tu deleite, porque Dios es nuestra felicidad. Si Dios lo echamos a un lado, nosotros entonces perdemos todo gozo y todo sentido a la vida. El que le da sentido a la vida es el Señor. Me encantan las palabras de Habacuc. Mira bien lo que dice, capítulo 3, verso 18. ¿Lo tienes? Habacuc 3:18 dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es la esperanza de todos los creyentes. Y este es el momento en la historia de nuestro país de nosotros sumergirnos en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y podamos entonces decir: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y eso lo van a encontrar en el Salmo 40, verso 1 y verso 2. Por eso yo te invito a que reflexiones sobre todas estas cosas que hemos dicho. Y concluyo con el Salmo 37, verso 39 y 40. Dice: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Subráyalo. ¿Cuándo? En el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron.
Encomienda tu camino a Jehová. Confía en Él y Él hará. Esta es la exhortación de David, quien vivió las experiencias más maravillosas con Dios, siendo un pecador como nosotros, pero redimido por el poder y la gracia de nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Dios es maravilloso y grande es su fidelidad. Que Él te guarde. Amén. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, une su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor, grande Señor, grande Señor, es tu fidelidad.